Vamos a orar, los invito a orar conmigo. Si ustedes pueden ahí en su lugar cerrar sus ojos, compartir este momento de oración, le damos gracias a Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana al otro lado. Declaramos que al estar juntos, conectados, recibimos de tu palabra, Señor, recibimos sabiduría, aprendemos, Señor, a leer tu palabra y te pedimos que abras nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor, nuestra mente, para estar preparados para lo que querés hacer con nosotros. Gracias, Padre, bendecimos a los que están entrando, los que se están conectando. Oramos por aquellos que están esperando sanidad divina. Señor, que tu mano se manifieste sobre esos cuerpos físicos. Declaramos, Señor, que hay sanidad a través de la redención en Cristo Jesús. Así que la tomamos, Padre, para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Declaramos que no habrá enfermos, Señor, en medio nuestro, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les voy a ir compartiendo un poco entonces el tema que estamos hablando hoy, a ver si podemos compartirlo aquí. Muy bien. Ahí vamos. Bueno. Muy bien, bueno, les decía que hemos estado compartiendo el viernes pasado la primera parte. Quizás si tenemos tiempo, en algún momento podemos hacer una tercera parte. Esta segunda parte tiene que ver con la sanidad o el ministerio de sanidad en la iglesia del Nuevo Testamento. Después podríamos hablar una tercera parte tal vez de la iglesia en los primeros siglos, cómo la sanidad fue fluyendo en los comienzos, pero después a lo largo de la historia de la iglesia se fue dilatando un poco y luego tomó fuerza nuevamente. Pero bueno, nos toca hablar de esto y a ver qué podemos sacar y aprender para cada uno de nosotros. En los inicios de la iglesia dijimos cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos hombres en el Pentecostés, hombres y mujeres que recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder. Hablamos de esto la semana pasada y de cómo Jesús sanaba a las personas y lo hacía con poder y con autoridad, ¿no? Bien. Bueno, señales y prodigios en el ministerio de sanidad de la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué hablar de señales y prodigios? Bueno, lo vamos a compartir en unos minutitos más, pero esto también es importante porque es un poco el lenguaje del Nuevo Testamento y nos va a servir para aprender algunas cosas importantes. Bueno, les voy a leer algunos versículos, los voy a anotar aquí y ustedes si quieren los pueden guardar. El primero está en Hechos capítulo 2, verso 43, y dice, todos se llenaron de asombro y los apóstoles hicieron muchas maravillas y señales milagrosas. Vamos a ver en 6 o 7, quizás 8 versículos, las palabras que se utilizan en estos versículos para hablar de sanidad en el Nuevo Testamento. Miren, fíjense, primero leemos que los apóstoles, dice, hacían maravillas y señales. Seguimos leyendo. Hechos 5:12 dice, los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas y prodigios entre la gente. Hechos capítulo 5, verso 12. Si ustedes quieren ir anotándolo y guardarlo, el siguiente es Hechos capítulo 5, versículo 15 y 16, y dice, como resultado la gente sacó a los enfermos a las calles y los puso en camas y colchones para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos al pasar. También se reunieron multitudes de las ciudades de alrededor de Jerusalén trayendo a sus enfermos y atormentados por espíritus malignos, y todos fueron sanados. Bien, seguimos leyendo. En Hechos capítulo 6, verso 8, dice la Biblia, y Esteban, un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hizo grandes maravillas y señales milagrosas entre la gente. Fíjense que siempre se repiten las palabras, ¿no? Señales, maravillas, milagros. Son las tres palabras que aparecen siempre. Las vamos a seguir de cerca porque vamos a ver el significado de estas palabras. Hechos capítulo 8, versículo 6 hasta el 8. Dice, cuando la multitud escuchó a Felipe y vio las señales milagrosas que hizo, todos prestaron mucha atención a lo que dijo. Con gritos, muchos espíritus malignos salieron de muchos, y muchos paralíticos y
lisiados fueron sanados. Así que hubo una gran alegría en esa ciudad. Fíjense otra vez lo mismo, ¿no? En este caso se le suma endemoniados liberados, pero otra vez, ¿no? Señales, prodigios, maravillas, y todo esto seguido por alguna celebración o algún momento de alegría. Hechos capítulo 8, versículo 13, dice: y el mismo Simón, el mago, creyó y fue bautizado, y siguió a Felipe a todas partes, asombrado por las grandes señales y milagros que vio. Amén. Hechos 14, seguimos viendo algunos casos más. Hechos 14, capítulo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. A ver, vamos a declararlo juntos. Si ustedes quieren escribirlo ahí en el chat o quieren anotarlo en algún lugar en grande, anoten estas palabras: milagros, señales y prodigios. Estas son las cosas que me gustaría que ustedes declaren que vamos a ver nosotros también y que hemos visto, obviamente, y que vamos a seguir viendo. Bueno, Hechos capítulo 15, versículo 12. Leemos la palabra de Dios, dice así: toda la asamblea se quedó en silencio mientras escuchaban a Bernabé y a Pablo contar las señales milagrosas y los prodigios que Dios había hecho entre los gentiles a través de ellos. Hechos 19, seguimos leyendo. Fíjense, ¿no? Todos los casos: Pedro, Pablo, Felipe, Esteban, bueno, ahora Pablo y Bernabé. Fíjense ahora, ¿no? Hechos 19, 11 y 12. Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo, de modo que hasta los pañuelos y los delantales que lo habían tocado fueron llevados a los enfermos, y sus enfermedades fueron sanadas, y los espíritus malignos los abandonaron. Bueno, esta es una práctica que en los inicios, la vemos en los inicios, digo, de la iglesia, la vemos aparecer, pero que también en nuestro tiempo es muy normal que los hermanos, las hermanas lleven alguna prenda de algún familiar que está atravesando una enfermedad, y que los hermanos, los pastores, los líderes puedan orar sobre esas prendas y declarar sanidad sobre esas personas, ¿no? Bien, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero seguimos leyendo. Hechos 28, versículo 8 y 9. Dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Amén. Bueno, ¿cuántos creen que esto mismo se puede repetir y puede ocurrir ahora, donde pueda decir: y entró, y diga el nombre de ustedes, que después de haber orado en un hospital, después de haber orado en una casa, imponiendo las manos, la persona sea sanada, sea de algún virus o de alguna otra enfermedad física? Dios puede hacerlo, ¿no es cierto? Amén. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, les hablo un poquito más acerca del ministerio que comenzó en el Pentecostés. La Biblia dice en Hechos capítulo 3 cómo es que ocurrió el descenso del Espíritu Santo ahí en el aposento alto, donde los discípulos, los apóstoles, los 120 que estaban reunidos allí, recibieron el Espíritu Santo y recibieron poder, comenzaron a hablar en lenguas. La Biblia dice que había sobre ellos como lenguas de fuego. Comenzaron a recibir poder. Y el ministerio de sanidad de ellos comenzó ahí. O sea, es a partir del recibir el Espíritu Santo que comienza a fluir en ellos el ministerio de sanidad, o a través de ellos. Por ejemplo, bueno, Hechos capítulo 3, verso 6 es lo que les estoy relatando, pero podríamos leer, si quieren, Hechos capítulo 9, versículo 32. Hechos 9, 32 dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos en Lida, y halló a uno que se llamaba Eneas, que estaba hace 8 años en cama, paralítico. Bueno, y Pedro le dijo: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Ven? O sea,
inmediatamente después de recibir al Espíritu Santo, los apóstoles, los discípulos, los seguidores del Señor comenzaron a manifestar la sanidad ya desde los comienzos, ¿no? El apóstol Pablo, si hablamos de él, por ejemplo, que se convirtió aproximadamente alrededor del año 50 después de Cristo, hizo más en cuanto al ministerio de sanidad en el Nuevo Testamento para la iglesia que ningún otro. Así que sin dudas es una persona para escuchar, para tener presente, para tener en cuenta. Y cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos de la sanidad, y ustedes lo pueden anotar esto, desde de la sanidad como una fuerza de transformación espiritual. Anótenlo si quieren, porque el apóstol Pablo tiene especialmente dos miradas, porque por un lado, el apóstol Pablo, obviamente, siendo judío y teniendo toda una preparación desde ese lugar, va a tener un concepto en cuanto a la sanidad, pero después tiene también toda la cuestión que tiene que ver con su contacto con el mundo gentil, con los griegos especialmente, con los romanos, y esto le va a dar otra mirada también, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al apóstol Pablo, la mirada de que la sanidad viene a traer transformación desde lo espiritual, podemos decir que el apóstol Pablo hace mucho énfasis, no vamos a leer los versículos, pero siempre hablando de que es en la unión con Cristo, la que trae la transformación desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces es nuestra unidad con Cristo la que trae el fundamento para ver la sanidad, ¿no? Esta mirada de la sanidad partiendo de lo espiritual es importante, quizás más bien una mirada diferente a la que tenían los judíos, que veían quizás la sanidad más atada, perdón, veían la sanidad más bien atada, los judíos, los hebreos, al comportamiento. Entonces, estaba ligado al comportamiento moral, a la pureza sexual, a cuestiones que tenían que ver con la manera de manejarse en la vida, que igualmente el apóstol Pablo la incluye y no la quitamos del medio, porque sabemos que tenemos, el apóstol Pablo lo manifiesta, a través de la redención en Cristo, tenemos en lo espiritual la sanidad disponible, pero también el apóstol Pablo le agrega este componente que los judíos tenían, y es el hecho de cuidar nuestros comportamientos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida y el proceso individual, además de la concepción hebrea de comunidad, ¿no es cierto?, de ser parte de una comunidad, de que la sanidad puede fluir a través de otros también, y a través nuestro para otras personas. Todo este conjunto de miradas en cuanto a la sanidad, el apóstol Pablo las manifiesta, ¿no? Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 17, Hechos 9, 17, dice que Ananías entró en la casa y puso sobre Pablo, en ese momento se llamaba Saulo, puso sus manos, y él, bueno, que estaba ciego, recobró la vista. Así que él tuvo su primera experiencia de sanidad de una manera personal, o sea, él fue sano. Así que de alguna forma lo experimentó para después hacer que otros lo puedan experimentar también. En los viajes misioneros, por ejemplo, si ustedes quieren anotar, y lo podemos leer en Hechos capítulo 14, en los viajes misioneros del apóstol Pablo, versículo 19 al 20, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Milagrosamente, después de haber sido apedreado, cualquier persona, es más, lo habían dado por muerto, cualquier persona, podría haber dicho: listo, me retiro, yo no, a ver si pierdo la vida, a ver si pierdo mi familia, bueno, hasta acá llegué. No, se levantó y siguió, y la verdad que se levantó de una manera milagrosa. O sea, esto es sanidad también, porque lo habían dado por muerto y él se levanta, ¿no? Bueno, en Hechos capítulo 28, para leer algún versículo más en cuanto a sus viajes, versículo 3, Hechos 28, versículo 3,
Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Versículo 4. Cuando los naturales, o los de ahí del lugar, vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Miren, se salvó del mar, se salvó de las piedras, se salva ahora de la víbora. Dice que sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. O sea, de decir que le pasa de todo y que tiene mala suerte, pasaron a decir, este tiene que ser un dios, porque sobrevive a todo. Pero sin dudas, lo que está haciendo Pablo es continuar con, o demostrar que la sanidad está disponible para todos. Bien, después podemos hablar de Pablo también como, en cuanto a su ministerio de sanidad, también como aquel que echa fuera demonios, continuando el mismo patrón de Jesús. Acuérdense que la semana pasada hablamos de la sanidad a través de Jesús y dijimos que una de las maneras o las formas que él tenía de sanar a las personas era haciéndolos libres en lo espiritual, echando fuera demonios. Por ejemplo, acompáñenme a Hechos capítulo 14. Hechos 14, versículo 8 hasta el 12. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Este oyó hablar a Pablo, verso 9, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Versículo 11 y 12 dice, de Hechos 14. Entonces la gente, visto que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Bueno, hay que prepararse para que nos pongan apodos también, porque la gente se sorprendía de ver la sanidad que fluía en la vida de ellos, ¿no? Pero fíjense cómo acá otra vez mirando a la persona se da cuenta y interpreta y discierne que podría ser sanado, y entonces así lo hace. Hechos 16, ¿a quieren anotarlo? Hechos 16, versículo 16, hay otra historia más. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Verso 18. Y lo hacían por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bueno, ven, otra vez. Entonces aquí Pablo sigue y continúa con el mismo patrón de Jesús, echando fuera demonios, sanando a las personas, a veces con un método, a veces con otro. Hablamos la semana pasada de cómo Jesús sanaba a las personas con distintos métodos, pero siempre era o hablando, o tocando a las personas, o echando fuera demonios, liberando a la gente, ¿no? Muy bien. Bueno, el apóstol Pablo de alguna manera entendió en qué contexto estaba, y la sanidad que encontramos que fluye a través de su ministerio de verdad tiene que ver con tres palabritas que vamos a hablar en unos momentos más, ¿no? Pero me gustaría que leamos unos versículos primero. Y estas palabritas obviamente son señales, prodigios, maravillas. Bien, pero antes de eso, les quiero leer algunas cosas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Acompáñenme. Gálatas 3, versículo 5. El otro es Romanos 15. Bueno. Gálatas 3:5 dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, es por la fe obviamente, ¿no? Después él lo va desarrollando en cuanto a hablar de Abraham y el pacto que tenía con Dios. En Romanos capítulo 15 también
Si quieren lo compartimos brevemente. Romanos 15, versículos 18 y 19. Perdón que lea muchos versículos, pero bueno, sé que les gusta. Romanos 15, 18 y 19 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Ahí están las palabras que venimos hablando, ¿no? Potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y para los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que el apóstol Pablo, así como los apóstoles y los discípulos, continúan con las mismas referencias que aparecen en el caso de Jesús: señales, prodigios, maravillas, señales, prodigios, maravillas, endemoniados liberados, el poder de Dios fluyendo desde el momento en el que el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, como dijimos recién, y cada uno de los casos que leímos, todos se repiten lo mismo, ¿no? Pedro, Pablo, Felipe, Esteban, en todos los casos vemos la misma situación: señales, prodigios y maravillas. Fíjense, estas tres palabras que acabo de nombrar tienen mucho que ver con las tres que hemos escrito acá, ¿no? Las palabras para señales y prodigios que aparecen en el Nuevo Testamento, en el griego, son las siguientes. Primero, la palabra dunamis, que ustedes saben y la han estudiado, la han leído, de la cual deriva la palabra dinamita y también dinámica, ¿no? Y justamente tiene que ver con una energía que está en movimiento y que, sí, en una traducción más literal, tiene que ver específicamente con el poder de Dios moviéndose. Cuando hablamos de la palabra dunamis, aparece como en traducciones para el español, para nosotros, la palabra milagros. Eh, pero son milagros hechos con un extraordinario poder, ¿no? En los evangelios, en el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, siempre la palabra dunamis está ligada a milagros sobrenaturales, particularmente, digamos, manifestados en sanidad. En segundo lugar, la palabra importante para nosotros hoy, en esta noche, es la palabra semeión, esta palabra griega, que significa de forma literal una marca distinguida. Eso quiere decir, marca distinguida, en el español traducido como señal o señales. Por eso cuando leemos que dice señales y prodigios, o la palabra señales, es una marca, es una distinción que está sellando algo que se quiere decir. En este caso, especialmente cuando hablamos de sanidad, una persona que es sanada, una persona que es liberada, eso es una señal del poder de Dios, eso es una señal, una marca distinguida de que lo que estamos predicando o lo que estamos diciendo, que dice la palabra, es verdad, es real. Entonces, viene como una señal para traer soporte a la palabra que se está predicando. Leímos hace un ratito, en el caso de Pablo, en el caso de Pedro lo mismo, y en el caso de Felipe leímos que en todos esos casos la predicación del Evangelio estaba acompañada con señales, o sea, milagros de sanidad que venían a traer testimonio, y la gente, bueno, algunos se pasaban de rosca, ¿no? Como leímos recién, y hasta decían, estos hombres son dioses, ¿no? Bueno, en tercer lugar aparece la palabra teras, que en el griego también es traducido al español como la palabra maravillas, ¿no? Para nosotros, la palabra maravillas. Así que ese poder o esos milagros, en segundo lugar, esas señales, y en tercer lugar, esas maravillas, que también son de alguna forma señales para nosotros, y básicamente cuando hablamos, epa, música, bueno, para poner de fondo, está bien. Bueno, cuando hablamos de maravillas, ¿vale? La palabra teras, la palabra maravillas, estamos hablando especialmente de un evento potente, un evento poderoso, un evento muy, muy visible, ¿no? Por eso, milagros pueden ocurrir, van a ser señales, pero en tercer lugar, maravillas, estamos hablando ya de algo que nos hace abrir los ojos. Por ejemplo, para los griegos, esta palabra teras era utilizada para describir acciones de huracanes, cuestiones que tienen que ver con la naturaleza cuando venía con violencia,
entonces hacía cosas que ellos no comprendían o que de alguna manera los sacaba de su posición y los sorprendía. Bueno, eso, la palabra teras, es una maravilla de la naturaleza que no tiene explicación, y ahí es donde nosotros lo tomamos como para la palabra maravillas, digo, para la palabra de sanidad, que Dios puede hacer algo que abra los ojos de muchas personas y que realmente se sorprendan por eso, ¿no? Muy bien, bueno. En todos los casos que hemos leído, y me gustaría que hagamos una distinción muy, muy importante, pero en todos los casos que hemos leído y que hemos compartido, encontramos especialmente en Jesús, hablamos la semana pasada, unas características o una forma, una manera de ver la sanidad y de manifestarla. Ahora vamos a hablar en la Biblia, podemos decir que la otra persona que habla mucho de esto y que manifiesta una posición es el apóstol Pablo en cuanto a la sanidad. Y en tercer lugar, hasta podríamos hablar de Santiago, que tiene unas palabras bien importantes que las vamos a ver en los próximos minutos también, ¿no? Pero es importante que entendamos que el Espíritu Santo viene con milagros, prodigios, señales, maravillas, y que eso ocurre hoy para nosotros también, ¿no es cierto? Bien. Y estas dos observaciones o distinciones que podemos eh, tener presentes, en primer lugar, es que la experiencia de ese poder sanador la encontramos en estos tres lugares, ¿no? Además de los evangelios que hablamos la semana pasada de Jesús, pero digo, en cuanto a la iglesia primitiva o la iglesia del Nuevo Testamento, la encontramos en el libro de los Hechos, después en las cartas de Pablo y por último en Santiago, que va a decir algo muy importante, lo vemos en un minuto más. Pero lo segundo es que lo vemos en los apóstoles continuando el ministerio de sanidad que Jesús les había encomendado. Por lo cual, para nosotros como iglesia, 2000 años después, estas son las referencias, ¿no? Si estudiamos un poquito más de la historia de la iglesia, vemos que con el paso de los siglos se fue perdiendo la continuidad del ministerio de sanidad, luego se recuperó, y hoy creemos y lo vemos, el ministerio de sanidad sigue presente en la tierra a través de la iglesia, pero repito, las mismas experiencias, y Jesús dijo, y aún mayores, vamos a ver, ¿eh? Así que estas son cuestiones importantes para tener presente. El ministerio de sanidad en la iglesia del Nuevo Testamento muestra, ofrece evidencias de que el Espíritu Santo estaba obrando a través de ellos. Y esas evidencias son las señales y las maravillas, ¿no? Bueno, en la iglesia del Nuevo Testamento, yo les decía, hay dos puntos de vista que aparecen y los quiero compartir. Esto sí es muy importante también para tenerlo en cuenta. En primer lugar, el apóstol Pablo, que manifiesta, por así decir, la sanidad como un don. Eh, por eso ahí hablamos o decimos como un don carismático, ¿no? La palabra carisma en el griego, la palabra carisma está ligada a los dones. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo dice, no quiero que dejen de olvidarse, no quiero que se olviden o que dejen de tener en cuenta los dones del Espíritu. Y él comienza a catalogarlos, y entre esos dones incluye el don de sanidad. Entonces encontramos que en las cartas de Pablo la sanidad aparece como un don, lo cual es muy cierto y es así. Hay personas que tienen el don de sanidad muy marcado, como otros que tienen el don de administración, otros tendrán el don de discernimiento, el don de la fe. No son cosas que uno quizás vaya a seleccionar, es el Espíritu Santo el que lo da como él quiere, pero en Santiago encontramos el complemento, porque Santiago dice, y yo quiero que lo leamos juntos, Santiago capítulo 5, verso 14, Santiago 5, 14, verso 14 hasta el 15, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que esta segunda mirada, complementaria a la de Pablo, es que la sanidad se considera una función para la iglesia. La iglesia puede orar por los enfermos, y que
desde el lugar que Dios nos puso, donde Dios nos colocó, nosotros podamos hacerlo siempre que lo tengamos a mano. Entonces, no es solamente la sanidad un don disponible, sino que además es una habilidad o un poder que reside en la mano de todos aquellos creyentes que se consideran iglesia de Cristo y que dejan que el Espíritu Santo fluya a través de ellos como un canal de sanidad y de bendición. Así que me gustaría que ustedes lo crean, lo declaren, que sea que estén sirviendo, trabajando, liderando, o sea que estén participando como iglesia activa de Cristo en la tierra, sepan que hay sanidad en sus manos. Amén. Bueno, si están ahí, escríbanlo, digan conmigo, hay sanidad en mis manos. Les cuento algo interesante, ¿no? Permiso, voy a tomar un poco de agua. Les cuento algo interesante, digo, de por qué a lo largo de la historia esta segunda mirada se ha desechado un poco en la iglesia, tal vez no en la iglesia pentecostal o en la iglesia, digamos, evangélica, pero sí en la iglesia, en la historia, después de la iglesia del Nuevo Testamento, comenzó a reinar un poco más la cuestión de que, bueno, quizás ya cesó esta oración por los enfermos, quedó atrás, era algo del misterio de Jesús, fue algo que hicieron los apóstoles fundacionales, pero la iglesia comenzó a creer de que ya no era para ellos, y lo que ocurrió, de hecho, es que en las traducciones bíblicas de los primeros siglos, que la iglesia la utilizaba, la traducción de latín, se había quitado de aquí, de este versículo de Santiago, se había quitado la palabra de sanidad sobre los enfermos, reemplazándose por la palabra oración por los enfermos. Y fue ligada entonces más bien a lo que nosotros conocemos hoy, que los católicos utilizan y hablan de, ¿cómo es que le dicen? De la unción, ¿cómo le dicen? Suprema unción, o ayúdenme un poquito, a ver que se me olvidó. Extrema unción, ahí está. Entonces se volvió una práctica para la iglesia en esos años y en esos siglos de orar por los enfermos terminales y darle lo que ellos llamaban la extrema unción, tomando este versículo de Santiago, pero en la traducción del latín que no figura la palabra sanidad, y entonces se hizo una práctica de despedida y una práctica más bien de salvación espiritual, pero no de sanidad física. Sin embargo, para nosotros hoy en la iglesia creemos y declaramos que la salvación incluye la sanidad física, como también lo fue en el ministerio de Jesús, en el ministerio de Pablo, en la iglesia en los comienzos, así fue. Salvación espiritual, pero también sanidad física disponible, como lo dice Santiago, a través de la unción de aceite, a través de la imposición de manos. Lo creemos en el nombre de Jesús. Pero digo que a lo largo de la historia de la iglesia se fue dilatando, diluyendo por esto que acabo de explicar, y para ello se volvió más bien una oración de despedida y para que la persona enferma pueda ser salva solamente en lo espiritual. Bueno, finalizando un poco estos comentarios respecto a la forma en la cual la iglesia primitiva continuó el ministerio de Jesús, también podemos decir que utilizó el mismo enfoque para sanar a los enfermos que utilizaba Jesús, ¿no? O decimos sacramental, como decir, en cuanto a la metodología, imponer las manos, también dar palabras, que incluso hemos leído minutos atrás, en el libro de los Hechos, traían a los apóstoles vestimentas, prendas, y al tocar esas prendas, los enfermos eran sanados. Entonces encontramos que las metodologías se repiten, ¿no? La oración, la imposición de manos, la unción con aceite, invocar el nombre de Jesús, orar por los enfermos, invocando el nombre de Jesús, y bueno, y por último, a través de la oración y el ayuno constante por aquellos que están pasando por una situación de enfermedad. Entonces, a modo de resumen de esto que hemos compartido, y espero que les sea de bendición, estas prácticas están presentes para cada uno de nosotros, continuarlas. Es nuestra, no solamente que están disponibles, es nuestra responsabilidad hacerlo. Somos la continuidad del ministerio de Jesús. La iglesia primitiva fue la continuidad del ministerio de sanidad,
de Jesús, y nosotros somos esa continuidad también. Así que las evidencias, las señales, las maravillas, los milagros, tienen que acompañarnos en todo lo que nosotros hagamos, en lo que declaremos, en lo que vivamos, y confesamos este versículo de Romanos 8:11 que dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el que levantó a Cristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Así que esta palabra la declaramos para ustedes, para nosotros, pero también para declararla sobre personas que estén atravesando una enfermedad, que necesiten vivir un momento o vivir una señal, un milagro, pero sobre todo vivir en salud divina de manera constante, que sepan que el Espíritu de Cristo está en su interior. El mismo que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo que vivifica nuestros cuerpos mortales. Así que, bueno, a modo de cierre y de reflexión, me gustaría que ustedes hagan memoria de lo que hemos compartido, y podemos decir que lo aprendido de la iglesia primitiva es de que ellos continuaron con lo que hizo Jesús y lo ampliaron, no solamente en cuanto a dones, sino también en cuanto a que la iglesia pueda manifestar la unción de aceite, especialmente que, como hemos hablado la semana pasada, aunque no vemos bíblicamente que Jesús haya ungido con aceite, sí sabemos que los discípulos lo hacían, siguiéndolo a Jesús y viéndolo a Él, así que lo manifiestan después en el libro de los Hechos como iglesia. Así que es una práctica que la vemos que aparece y que para nosotros también es muy importante, por eso cada fin de semana, bueno, es una práctica que teníamos bien presente, pero a medida que se vaya normalizando la vamos a volver a tener seguramente, pero yo los animo a ustedes a que lo practiquen en casa, que no esperen a venir a la iglesia para que el pastor o el líder me unja con aceite. ¿Por qué no hacerlo en casa? Orar con unción de aceite sobre la familia, los hijos, orar y declarar a los compañeros de trabajo, imposición de manos sobre aquellos que permiten que uno lo haga, declarar que lo que hizo Jesús y continuó la iglesia primitiva, hoy nosotros como iglesia de Cristo en los tiempos finales y en estos tiempos que nos tocan vivir, estamos para continuar el ministerio de sanidad que Jesús comenzó. Amén.